Hay momentos en la vida que parecen gritar en silencio. Ya no puedo más. Momentos donde te ves al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. No por el rostro, sino por lo que carga en el alma. Hay días en los que el peso de las decisiones pasadas, de los errores, de los fracasos, de las oportunidades perdidas, te aplasta. Y entonces te preguntas, ¿será este mi destino? ¿Esto es todo lo que me espera? Pero hay algo que nadie te enseñó y que muchos olvidan decirte. Tu futuro no está escrito, no está predeterminado por tu pasado, ni por lo que te dijeron que eras capaz de hacer. Tu futuro comienza en el momento exacto en el que decides cambiar, en el instante en que, aun temblando, te levantas del suelo y dices ya no más. Hoy empieza una nueva historia. Este no es un cuento de hadas, es la vida real, es tu vida, es la historia de alguien que estuvo al borde del abismo, sin esperanza, sin fuerzas, y aún así, eligió seguir. Es la historia de todos nosotros cuando entendemos que no somos nuestras derrotas, sino nuestras decisiones. Es la historia de una transformación que no ocurre en un solo día, pero que empieza con una simple y poderosa elección: seguir adelante. Porque nadie puede cambiar tu vida por ti. Nadie va a escribir tu futuro si tú no tomas el lápiz. Y sí, habrá miedo. Habrá noches oscuras, dudas, caídas, pero también habrá crecimiento. Habrá momentos de claridad, de orgullo, de victoria. Porque el verdadero cambio no comienza cuando todo está perfecto, sino cuando en medio del caos decides luchar por ti. Hoy vamos a recorrer juntos esa historia. Una historia que quizás se parezca a la tuya. Una historia que te recordará que lo único que se necesita para empezar es decidir. Se llamaba Daniel, 33 años, una mirada apagada y una rutina que lo consumía día tras día. Trabajaba en una oficina pequeña donde las horas parecían eternas y los sueños cada vez más distantes. Cada mañana era igual: despertarse con la alarma, sentarse al borde de la cama, respirar profundo y preguntarse si realmente valía la pena levantarse. En su juventud, Daniel soñaba con ser músico. Tenía talento, pasión y una visión clara. Pero la vida, esa que a veces golpea sin aviso, le fue cerrando puertas. Una familia que no creía en él, cuentas por pagar, miedo al fracaso y una necesidad constante de encajar en lo que los demás esperaban. Así, poco a poco, fue apagando su luz. Guardó su guitarra, archivó sus sueños y se convenció de que la vida se trataba simplemente de sobrevivir. Un lunes cualquiera, mientras esperaba el autobús, vio pasar a un joven tocando el violín en la calle. La melodía era hermosa, intensa, viva. Algo dentro de Daniel se quebró, o tal vez se despertó. Esa música le habló directo al alma. Le recordó todo lo que había dejado atrás, lo que pudo ser, lo que aún podía ser. Ese día fue diferente. Por primera vez en años, llegó tarde al trabajo. Se detuvo a escuchar, cerró los ojos y por un breve instante recordó quién era. No el Daniel cansado, frustrado y resignado, sino el Daniel que soñaba, que se emocionaba, que creía. Y ahí, en ese cruce de calles, con el violín como banda sonora, nació una pregunta que lo acompañaría desde entonces. ¿Y si todavía estoy a tiempo? Porque no hay nada más poderoso que una duda que te despierta, una chispa que prende fuego en medio de las cenizas. Y así comenzó su viaje, no con una gran hazaña, ni con una promesa espectacular, sino con una pregunta, una inquietud y la necesidad urgente de volver a vivir. Daniel no sabía cómo cambiar su vida, no tenía un plan, solo tenía ese impulso, el deseo de salir del lugar donde estaba, de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ese fue su punto de partida, y aunque no lo sabía aún, esa decisión, esa pequeña pero valiente decisión de escuchar esa voz interior, cambiaría todo. Porque el futuro no llega por sí solo, el futuro se construye, y Daniel, sin saberlo, acababa de dar el primer paso. Tomar la decisión de cambiar es apenas el inicio. Lo difícil viene después,
Cuando te enfrentas cara a cara con todo lo que te retiene. Cuando el entusiasmo inicial se va desvaneciendo y aparecen los fantasmas de siempre. El miedo, la duda, la culpa, la voz interna que te grita que no vas a poder. Daniel empezó su camino con ilusión. Sí, pero esa ilusión se enfrentó rápidamente con la realidad. Al llegar a casa esa noche, sacó su vieja guitarra del closet. Estaba empolvada, con las cuerdas oxidadas, como si también hubiera estado dormida todos esos años. La miró largo rato, la acarició y sintió que algo se movía dentro de él. Pero cuando intentó tocarla, sus dedos ya no respondían igual. Se sintió torpe, frustrado, como si hubiera perdido algo que una vez le perteneció. Y ahí llegó el primer pensamiento oscuro. ¿Qué estoy haciendo? Esto es ridículo. Ya no tengo 20 años. No tengo tiempo, ni talento, ni oportunidades. Esto ya se acabó para mí. Esas frases no vinieron de la nada. Venían de años de repetirse ideas limitantes, de escuchar a los demás decirle que la música no daba de comer, que debía ser realista, que lo suyo era un simple pasatiempo, no un futuro. Y aunque Daniel intentaba ignorarlas, esas voces seguían vivas en su mente, como un eco persistente. A los pocos días, volvió a la rutina. El trabajo, el tráfico, los correos sin fin. Cada vez que pensaba en la guitarra, sentía una mezcla de emoción y culpa. ¿Y si me estoy distrayendo? ¿Y si esto me hace perder lo poco que tengo seguro? Porque sí, su vida era gris, pero estable. Cambiar implicaba arriesgar, implicaba salir de la zona cómoda, aunque esa zona cómoda lo estuviera consumiendo por dentro. Además, no tenía apoyo. Sus amigos lo veían raro cuando mencionaba la música. En casa, su familia apenas levantaba la ceja cuando lo escuchaban practicar. No era rechazo directo, pero sí esa indiferencia que duele más que una crítica abierta. Nadie creía realmente en él, y eso pesaba. También comenzaron los obstáculos prácticos. Le faltaba tiempo, energía, recursos. La guitarra necesitaba reparación. Las clases costaban dinero, y Daniel ya estaba al límite con sus gastos. Intentó buscar tutoriales en línea, practicar de noche, pero el cansancio lo vencía. Más de una vez se quedó dormido con la guitarra en las manos. Fue entonces cuando casi se rinde. Una noche, después de un día especialmente duro en el trabajo, se sentó frente a su instrumento, miró sus manos vacías y pensó en rendirse. Sentía que todo iba en contra, que el universo le estaba diciendo no insistas, no es para ti. Pero algo dentro de él se resistía. Era una vocecita suave pero firme, que decía, aún no te vayas, aún no termines. Y es que el verdadero conflicto no era con el mundo, era con él mismo, con sus inseguridades, con su miedo al fracaso, con la culpa de haber dejado pasar tantos años. Esa batalla interior era la más dura, porque para avanzar tenía que perdonarse, tenía que aceptarse, tenía que confiar, aunque no tuviera garantías. Así comenzó una nueva etapa de lucha interna. No era solo sobre tocar una guitarra, era sobre reconectar con su esencia, recordar quién era antes de que la vida lo hiciera dudar. Empezó a levantarse más temprano, a dedicarle, aunque fuera 20 minutos al día a la música. Buscó una guitarra usada en buen estado, la pagó en abonos, dejó de salir los fines de semana para ahorrar. Empezó a escribir canciones aunque fueran simples, aunque fueran solo para él. Y en medio de todos esos pequeños pasos, comenzó a sentir algo nuevo, propósito. Ya no se trataba de ser famoso ni de ganar dinero con la música. Se trataba de volver a sentirse vivo, de construir algo propio, de mirarse al espejo y decirse, estoy haciendo algo por mí. Cada nota que tocaba era una victoria. Cada día que no se rendía era una prueba de que estaba cambiando. Los desafíos no desaparecieron. La duda seguía ahí, el miedo también. Pero Daniel estaba aprendiendo algo valiosísimo, que el valor no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Y aunque todavía estaba lejos de su meta, había algo que ya nadie podía quitarle: la decisión de intentarlo. Porque el cambio no ocurre de un día para otro.
Se construye paso a paso con cada elección, y Daniel, en medio de sus conflictos y desafíos, estaba empezando a escribir un nuevo futuro, no el que los demás esperaban, sino el que él había elegido. El verdadero cambio no es ruidoso. No siempre se nota en grandes gestos ni en momentos espectaculares. A veces es tan sutil como levantarte un poco más temprano, como elegir no rendirte hoy, aunque ayer haya dolido. Y eso fue lo que Daniel empezó a comprender, que su transformación no dependía de un milagro, sino de pequeñas decisiones repetidas con constancia. Pasaron semanas, luego meses, y lo que antes era una chispa se volvió una llama. Daniel ya no solo practicaba en las noches, comenzó a organizar su tiempo con más intención. Se inscribió en un curso en línea para músicos autodidactas. Aprendió a grabar su voz, a editar sus canciones, a compartirlas en redes sociales. Al principio nadie las escuchaba, solo él. Pero eso no importaba, porque por primera vez en mucho tiempo no hacía las cosas por reconocimiento. Las hacía por amor. Con cada nuevo acorde, se reencontraba con partes de sí mismo que creía perdidas. La emoción que sentía al terminar una canción era diferente a cualquier cosa que había experimentado en años. Ya no era el empleado frustrado que contaba los minutos para salir de la oficina. Ahora tenía una razón para sonreír, para soñar. Una tarde recibió un mensaje inesperado. Era de una chica que había escuchado una de sus canciones en una plataforma de música independiente. Le decía que la letra la había hecho llorar, que le recordó momentos de su infancia, que se sintió menos sola al escucharla. Daniel no lo podía creer. Esa fue la primera vez que entendió que su historia, su voz, podía tocar otras vidas. Ese mensaje lo marcó profundamente, porque le demostró que, aunque aún no fuera famoso, aunque todavía no viviera de la música, ya estaba cumpliendo un propósito. Estaba impactando a alguien, y eso para él ya era un triunfo. A partir de entonces, empezó a tomarse su camino con más seriedad. Habló con su jefe y negoció reducir sus horas laborales. No fue fácil, pero logró encontrar un equilibrio que le permitiera invertir más tiempo en su pasión. Con el dinero que había ahorrado, compró una interfaz de audio, un micrófono decente, y transformó una esquina de su departamento en un pequeño estudio casero. No todo era perfecto. Hubo semanas en que las cosas se complicaron, días en que no encontraba inspiración, noches en que dudaba de sí mismo, pero ya no era el mismo Daniel de antes. Ahora sabía que esas bajadas eran parte del proceso, que los tropiezos no significaban fracaso, sino aprendizaje. Un día, mientras caminaba por el parque, se detuvo a observar a un niño que tocaba un tambor improvisado con 2 palos y una caja. El pequeño tenía una sonrisa inmensa, como si su mundo entero estuviera en ese ritmo. Daniel se acercó, le regaló una de sus armónicas y le dijo: «Sigue tocando. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes». Y en ese momento se dio cuenta de algo importante. Ya no era solo alguien que se estaba reconstruyendo. Ahora también era alguien que inspiraba. Su camino, con todo y sus caídas, ya estaba dejando huella. Con el tiempo, fue invitado a participar en pequeños eventos locales, cafeterías, plazas, encuentros culturales. No eran escenarios grandes, pero para él significaban el mundo. Cada vez que subía a tocar sentía miedo, pero lo hacía igual. Sentía que sus piernas temblaban, pero su corazón latía con fuerza. Y al terminar cada presentación, el aplauso, aunque fuera de unas pocas personas, le recordaba que estaba donde debía estar. Daniel también empezó a compartir en redes sociales fragmentos de su historia. Hablaba de sus miedos, de sus luchas, de los días en los que casi se rinde, y eso lo conectó con miles de personas que se veían reflejadas en él. Gente que también había postergado sus sueños, que también sentía que era demasiado tarde para empezar. Y ahí estaba la magia, porque mientras Daniel sanaba su vida, ayudaba a otros a sanar también. La transformación no era solo musical, era interna. Ya no se trataba de cambiar de carrera o de vida, sino de reconectar con su propósito, con lo que lo hacía sentir vivo.
Daniel comenzó a sentirse más fuerte emocionalmente, más seguro, más libre. Aprendió a valorarse no por lo que tenía, sino por lo que era capaz de construir. Ya no buscaba validación. No necesitaba que otros creyeran en él, porque por fin él creía en sí mismo. Sí, hubo momentos de cansancio. Sí, a veces el camino parecía largo. Pero ya no, había vuelta atrás. Daniel había comprendido una verdad que cambió todo. No hay futuro si no lo eliges. Y el futuro no llega, se construye. El crecimiento no siempre es lineal. Hay momentos en que sientes que todo fluye, que cada paso te lleva más cerca de tu propósito. Y otros en los que todo se tambalea, como si el universo te preguntara, ¿cuánto realmente deseas seguir adelante? Daniel lo estaba logrando. Tenía una comunidad que lo escuchaba, pequeñas presentaciones, canciones que poco a poco se compartían más. Pero justo cuando parecía que su camino se estaba consolidando, llegó un golpe que no esperaba. Una mañana, recibió una llamada. Su madre había sufrido un infarto. El mundo se detuvo. Todo lo demás pasó a segundo plano. Corrió al hospital, se enfrentó a médicos, diagnósticos, incertidumbres. Días enteros sin dormir, cuidando de ella, organizando medicamentos, papeleo, visitas. Tuvo que pausar todo. Dejó de tocar, dejó de grabar, dejó de publicar. Su energía y tiempo estaban dedicados al cuidado de su familia, y aunque lo hacía con amor, sentía cómo esa llama interna empezaba a apagarse de nuevo. El miedo regresó. Esa voz antigua que susurraba: siempre pasa lo mismo. Cuando estás por avanzar, la vida te lo arrebata. Por un momento, creyó que todo lo construido se iba a derrumbar, que tendría que dejar sus sueños otra vez. Pero entonces, una noche en el hospital, mientras su madre dormía, Daniel sacó su libreta, aquella donde escribía letras, ideas, pensamientos, y escribió solo una frase: esto también pasará. No fue una frase cualquiera, era un recordatorio, un ancla, una promesa a sí mismo. Porque la vida tiene pausas, sí, tiene giros inesperados, pero pausar no es rendirse. Y cuidar de los que amas también es parte del camino. Durante ese tiempo difícil, la comunidad que había creado en redes empezó a enviarle mensajes de apoyo. Algunos ofrecían ayuda, otros simplemente escribían para decirle que lo esperaban, que su música los inspiraba, que entendían lo que estaba viviendo. Eso le dio fuerza. Cuando su madre finalmente se recuperó, Daniel volvió a casa, exhausto pero determinado. Se sentó frente a su guitarra y lloró. No solo por el miedo que había vivido, sino por el agradecimiento. Porque incluso en medio de la crisis, había algo dentro de él que seguía intacto, el deseo de seguir creando. Y con esas emociones a flor de piel, compuso una canción diferente a todas las anteriores. No hablaba de sueños ni de metas, sino de amor, de fragilidad, de resiliencia. Una canción que era como un abrazo. La grabó con el corazón en la mano, sin pensar en técnicas ni perfección, solo verdad. Esa canción fue la que cambió todo. En cuestión de semanas, empezó a compartirse como fuego. La gente conectó con ella de una manera profunda. Radios locales comenzaron a tocarla. Un canal de YouTube de música independiente la incluyó en una de sus listas. Incluso recibió una invitación para presentarse en un pequeño festival regional. Y ahí, en ese escenario, frente a cientos de personas, Daniel vivió su momento más intenso. No por la cantidad de público ni por el sonido perfecto, sino por lo que representaba. Estaba ahí, en un escenario, con su guitarra, con su historia, con su verdad. Y antes de comenzar tomó el micrófono y dijo: esta canción es para todos los que alguna vez pensaron que era tarde, para todos los que pausaron sus sueños por sobrevivir, para todos los que se cayeron pero eligieron levantarse. Hoy no canto solo con la voz, canto con cada parte de mi historia. El público guardó silencio absoluto, y cuando empezó a cantar, se sintió libre, completo, vivo. Fue el clímax de su transformación, no porque todo fuera perfecto,
sino porque había vencido su mayor miedo, el de no ser suficiente. Había superado la duda, el abandono, la soledad, el caos. Había demostrado sobre todo a sí mismo que los sueños no tienen fecha de caducidad, que lo importante no es el tiempo que se tarda, sino el hecho de llegar. Cuando terminó la presentación hubo aplausos. Sí, pero lo que más le conmovió fue la mirada de una señora que se acercó, lo abrazó y le dijo: «Gracias. Hoy entendí que todavía puedo volver a empezar», y ahí lo supo con certeza. Todo había valido la pena. La historia de Daniel no es única. Es la historia de miles, de millones, personas que alguna vez se sintieron atrapadas en una vida que no eligieron del todo. Personas que, como tú, sintieron que el tiempo les pasaba por encima, que los sueños eran cosa del pasado, que la rutina ya había ganado la batalla. Pero hay algo que distingue a quienes logran transformar su realidad: la decisión. No el talento, no la suerte, no los recursos, la decisión firme de no rendirse, de avanzar aunque el camino sea incierto, de comenzar, aún con miedo. Daniel lo entendió con cada caída, con cada silencio, con cada lágrima que derramó en soledad. Entendió que el verdadero poder no está en evitar las dificultades, sino en seguir adelante, a pesar de ellas. Que cada fracaso es parte del aprendizaje, que cada obstáculo superado se convierte en una nueva capa de fortaleza interior. Y más allá del éxito externo, de las reproducciones, de los escenarios, lo que más transformó su vida fue la conexión que logró consigo mismo. Redescubrir su voz, su esencia, su propósito. Volver a sentirse digno de sus propios sueños. Esa es la gran victoria, porque muchas veces confundimos éxito con fama, felicidad con logros, propósito con dinero. Pero lo que en verdad da sentido a la vida es hacer lo que nace desde lo más profundo de ti, aunque nadie lo entienda, aunque te tome tiempo, aunque tengas que empezar desde cero. La historia de Daniel nos recuerda que nunca es tarde, que siempre estás a una decisión de comenzar de nuevo, que el futuro que sueñas no va a llegar si no lo eliges, si no das ese primer paso, si no te atreves a incomodarte, a romper con lo conocido, a mirarte al espejo y decirte: «Hoy empiezo otra vez». Puede que no tengas todas las respuestas, puede que te tiemblen las manos, que dudes, que tropieces, pero eso no te hace débil, eso te hace humano. Lo importante no es la velocidad con la que avances, sino la constancia con la que decides no detenerte. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que ya no se puede? ¿Cuántas veces enterraste un sueño por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces te convenciste de que no tienes lo necesario? Ahora imagina lo que pasaría si, por una vez, decides no escucharte desde la duda, sino desde el valor. Si por una vez dejas de pensar en el pasado y comienzas a construir tu futuro desde el presente. Si te das permiso de intentarlo, de fallar, de volver a intentarlo. Eso fue lo que hizo Daniel, y eso es lo que tú puedes hacer. No necesitas una vida perfecta para empezar, solo necesitas el deseo de cambiar y la convicción de que, sin importar lo que hayas vivido, tu historia aún se está escribiendo. Quizás tú no eres músico, quizás tu sueño es diferente. Escribir, viajar, emprender, sanar, enseñar, crear, descubrir, amar de nuevo. No importa cuál sea tu meta. Lo que importa es que sepas que estás a tiempo, que no hay un reloj que determine tu valor, que nadie puede decidir por ti. Tu futuro comienza cuando tú decides. Esa es la verdad más poderosa que puedes recordar. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, no recordarás las veces que fallaste. Recordarás el momento exacto en que dijiste basta, el instante en que elegiste levantarte, la hora en que volviste a soñar, el segundo exacto en que decidiste cambiar tu historia. Así que hazlo, hoy. No esperes a tener todo listo, no esperes a que todo sea perfecto. Empieza con lo que tienes desde donde estás, con todo lo que eres, porque el mundo necesita tu voz, necesita tu historia, tu verdad, tu arte, tu corazón y sobre todo necesita que creas en ti.
Daniel creyó, y su vida cambió. Tú también puedes hacerlo, solo tienes que decidirlo.